Hola, ¿qué tal? Continuando con el curso de Selenium, en este video te mostraré cómo ejecutar pruebas automáticas usando el framework de pruebas unitarias xunit.net. Básicamente, hasta actualmente hemos utilizado un proyecto de consola al cual le agregamos el paquete de Selenium WebDriver, y lo que nosotros veíamos es que teníamos que ejecutar el proyecto y ir usando como una programación estructurada, es decir, paso a paso ejecutando las pruebas. La ventaja, la idea de usar Selenium sería como para automatizar pruebas y como para hacer pruebas que sean repetibles. Entonces, con un framework de pruebas unitarias tú puedes tener tu conjunto de pruebas y ejecutarlas todas con un botonazo, entonces, o con un comando. Eh, en NetCore vienen tres frameworks de pruebas que son los principales que se usan en el entorno de .NET. Esto los puedes ver o sea, mandando el comando .NET New sin especificar ningún argumento. Los tres frameworks de pruebas unitarias más utilizados son MST, que es el de Microsoft, NUnit y SUnit. MST es como el de los primeros de los que tienen más soporte en Visual Studio y Microsoft. Entonces, el NUnit quizás sea el más conocido porque es como un fork que empezó en Java y que se migró a .NET, y como que es muy conocido ese framework de pruebas unitarias. Pero el que a mí más me gusta y el que creo que pueda tener más futuro es el de XUnit. Digo que puede tener más futuro porque el equipo de Microsoft pues es el que abandonó MSTs como para usar SUnit. En los proyectos de código fuente vas a encontrar muchos proyectos que usan XUnit, y básicamente sería por eso que lo usamos. Si tú tienes experiencia con alguno de estos dos y quieres usarlo con Selenium, no tendrías ningún problema, podrías usarlo y aprovechar ese conocimiento que ya tienes en estos frameworks, y básicamente el código sería muy similar entre los frameworks. Entonces, en la página del proyecto XUnit hay la página es xunit.net. Hay un documento que compara los tres frameworks y te dice cuáles serían las diferencias entre ellos, ¿no? Básicamente lo que cambia son los atributos que utilizan para definir una prueba, para definir como la inicialización de una prueba, y para definir la finalización de una prueba, y para definir cuando utilizan una prueba basada en datos, que utilizan teoría. En el caso de XUnit se utiliza FAQ para definir que un método será una prueba. En el caso de para inicializar una prueba o para poner el setup o inicializar, sería el patrón recomendado es usar el constructor. Y en el caso de cuando tú quieras hacer código que limpia o que finaliza una prueba, puedes usar el método dispose cuando tu clase utiliza la interfaz dispose, ¿no? Entonces, comenzaremos, como les decía, este es un proyecto de consola. Lo que vamos a hacer es convertir este proyecto de consola en un proyecto de pruebas unitarias, y veremos las diferencias que tienen entre un proyecto de consola y un proyecto de pruebas unitarias. Básicamente lo que hace es cambia este tipo de salida y le agrega paquetes de NuGet adicionales que son específicos para ejecutar las pruebas unitarias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer desde la consola. Vamos a limpiar y primero vamos a agregar un archivo que es .gitignore.net new gitignore. Este archivo lo que hace es especifica los archivos que serán ignorados en el control de código fuente. Decidí agregar el control de código fuente como para mostrar las diferencias entre un proyecto.
Entonces vamos a inicializar el repositorio, le vamos a dar el git add asterisco para agregar todos los archivos, y le vamos a dar un git commit -m, y le vamos a decir proyecto de consola. Entonces aquí nosotros ya tenemos un proyecto limpio, listo para hacer los cambios y detectar los cambios que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, le vamos a dar limpiar la terminal y vamos a darles el comando .NET New, y vamos a especificar el parámetro que sirve para decir que vamos a crear un proyecto de pruebas. Adicionalmente le vamos a agregar la opción -force para sobreescribir los archivos que ya existen, ya que estamos ejecutando dentro del directorio hola Selenium. Y entonces lo que nos va a hacer es va a sobreescribir el proyecto el archivo de proyecto, y y le agregaría, veremos los cambios que agregó. Entonces, como les decía, el control de código fuente nos especifica que se cambió el archivo de proyecto. Entonces, como pueden ver, le quita este output type que define que saldrá un exe, le agrega que no es empaquetable este proyecto, y le agrega estos paquetes de NuGet. Lo mismo podrías hacer si quieres hacerlo a mano. Tendrías que hacer .NET add package y especificar cada uno de los paquetes y cambiar a mano. Entonces lo que también les decía es que ya teníamos instalado el WebDriver. Lo que queremos es que permanezca para que continúe funcionando. Lo podremos volver a instalar, o en este caso lo que yo voy a hacer es pegarlo aquí, y para que lo siga teniendo instalado. Entonces, como en este caso nosotros tenemos un método main, si lo ejecutamos así nos va a decir que hay una prueba. Se los voy a mostrar que hay un error. Entonces una vez que tenemos el nuevo proyecto, lo que vamos a hacer es .NET Build como para construir el proyecto, y les decía, este es el error que nos sale. Nos dice que este es un tipo de proyecto de pruebas y tiene un método main. Entonces, como es un método main, dice, bueno, ok, ahí está el error. Entonces lo que vamos a renombrarlo, le voy a cambiar el nombre nada más como para poder pasar. Lo voy a dar otra vez build, y lo que yo espero es que ya ahora sí compile. Entonces, un proyecto de pruebas no se puede ejecutar, es decir, no es que puedas ejecutar un programita. Entonces lo que hace es invoca la línea de comandos .NET test, con test, y mi pronunciación del inglés no es muy buena, pero mi escritura tampoco. Entonces, cuando tú le mandas el comando .NET test, lo que se ejecuta es busca en el proyecto cuáles son todas las pruebas que hay y las ejecuta. En este caso también te da el tiempo total, o en este caso solamente traemos una prueba, que esta viene en el archivo unit test, y que pues básicamente esta prueba no hace nada. Entonces pues aquí lo que ya podemos hacer es usar el WebDriver, pasar nuestras pruebas que tenemos en la clase de programa acá. Entonces lo que les decía, lo primero que vamos a hacer es este driver lo vamos a pasar, vamos a crear una clase que le vamos a llamar base, vamos a llamar prueba base.
Entonces dentro de esta clase que le vamos a llamar prueba base, vamos a especificar que hereda de esta clase que se llama iDispose, y aquí lo que nos va a servir es para cuando nosotros queramos limpiar nuestra prueba, aquí lo vamos a limpiar. Y dentro del constructor de esta clase, dentro del constructor vamos a inicializar en este caso vamos a empezar con una propiedad que es entonces aquí, bueno, lo que vamos a hacer es esta clase la vamos a utilizar para que nuestro conjunto de pruebas se hereden de esta clase, y vamos a definir aquí inicializamos inicializamos el driver, el web driver, y aquí cerramos. Entonces ahorita no va a recibir ningún parámetro, necesitamos agregarle los espacios de nombre que ya teníamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es driver igual a new Chrome driver, y agregamos agregamos el espacio de nombres que es donde está el Chrome driver, que en este caso está en Chrome, y aquí le vamos a dar driver close. Bueno, creo que usar la propiedad se ve como medio feo, entonces lo que podemos hacer es vamos a hacer una prod y le vamos a llamar esto. Nada más es para que podamos seguir usando el nombre driver que teníamos en nuestras pruebas. Entonces ahora sí lo que vamos a hacer es que esta prueba va a heredar de base test, de prueba base. Entonces aquí nosotros ya tenemos inicializado el web driver y el finalizar. Entonces aquí ya vamos a ejecutar, no sé, alguna de nuestras pruebas que ya teníamos acá. Entonces vamos a ejecutar esta misma que ya teníamos, y entonces ahora sí podemos ejecutar esta prueba así. Hay un tema que ahorita no voy a mostrar. Tienes que agregar una extensión adicional para poder ejecutarlo desde Visual Studio Code. Lo que voy a hacer es ejecutar el conjunto de pruebas desde la consola, y en el siguiente video les mostraré la extensión de Visual Studio Code. Entonces aquí ya abre el navegador y ya nos dice, aunque dice que una prueba correcta, lo ideal sería que nosotros ya empecemos a tener una aserción sobre nuestra prueba. Entonces lo que voy a hacer ahorita, en este caso voy a hacer, bueno, la voy a dejar y le voy a poner es assert les voy a mostrar cómo se ve una prueba que falla. En este caso este método, bueno, acepta un valor booleano. En este caso lo voy a mandar falso, pero espera un true. Entonces esto sería como nada más para que vean que la prueba también falla.
que en el caso de que no se cumplieran las condiciones que esperamos, esta prueba fallaría, y pues ya me dice que es incorrecto y me dice en dónde está fallando, ¿no? Me dice que esperaba un valor true y que recibió un falso. Entonces básicamente recuerden que las pruebas unitarias usan un patrón que se llama, les dicen las 3 A's, que sería, en inglés le dicen assert, arrange, act y assert, que sería como más o menos como prepara, que en este caso lo que estamos haciendo acá con el driver, actúa sobre esos objetos y una vez establece qué es lo que debe de pasar con el assert. En este caso ahorita en el siguiente método, en el siguiente video les voy a mostrar un poco más de detalle de cómo hacer pruebas. El propósito de este video es mostrarles cuáles son las diferencias del proyecto de pruebas unitarias y el de pruebas, el de consola. Y pues pues yo creo que hay que poner esto hasta aquí. Si queremos en otro video podemos mostrar más pruebas, y pues en eso es todo. Hasta luego.